Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Seco One Edition. Seco es una marca que ha empezado hace poco, que diseña y fabrica sus palas en España, concretamente en Madrid. Y aquí tenemos la primera pala que han sacado, la Seco One. Como vemos, viene presentada en esta caja especial. Y si abrimos la caja, aparte de la pala, nos vendrá también este protector para el que quiera colocárselo, y también nos vendrá un dossier con información de la pala e incluso un fragmento de la fibra de carbono que se utiliza en su fabricación. Y ahora, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera con el nombre de Seco, una cuerda de color naranja. En cuanto al puño, tiene un tamaño de 13 centímetros y un tapón redondo. Tenemos un corazón simple en V sin refuerzo en la zona central, y luego para las caras esta pala utiliza doble capa de carbono 3K acompañado de una goma Black Eva de densidad media. En conjunto, para mí esto nos va a aportar una dureza media pero con tacto seco, por lo que nos puede dar esa impresión de que la pala es un pelín más dura. Para las caras de la pala tenemos este acabado brillo, pero contaremos con una rugosidad de tipo 3D compuesta por puntos. Y en cuanto al peso, es una pala que suele venir, según me comentaron, en un peso bajo, en torno a los 355 gramos. Esta que tengo yo aquí tiene un peso de 350 gramos justos y un balance medio alto sobre los 26,5 centímetros, que se compensa muy bien con ese peso bajo. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella. Pasando con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, lo primero en el apartado de manejabilidad, decir que es una pala que yo pondría con un manejo estándar. Tampoco me parece una pala que se maneje muy bien. Al final este balance medio alto de 26,5 centímetros lo vamos a notar en alguna ocasión, en alguna bola más complicada. Sí que es verdad que se compensa muy bien con este peso bajo y por ello yo lo pondría en un manejo intermedio. En cuanto al punto dulce, aquí la verdad que bastante bien, lo pondría como un poquito más grande que un tamaño estándar, aunque me ha parecido que es una pala que cuando golpeamos fuera de ese punto dulce se nota más que en otras palas. Vamos a notar que aunque no sea pequeño, cuando le golpeas algo fuera de esa zona cambian bastante las sensaciones, así que como digo, aunque el punto dulce sea un poquito más grande que un tamaño estándar, nos va a pedir golpear bien con esa zona para que la bola salga bien. Y luego las sensaciones generales que he tenido con ella en defensa ha sido que a media y baja velocidad la pala me ha transmitido mucha sensación de control. Al final esta dureza media con tacto seco nos hace sentir muy bien la bola cuando golpeamos. Para mí esto nos aporta algo de seguridad jugando desde el fondo, y me parece que la salida de bola es lo suficiente como para tampoco tener que alargar mucho el gesto, acompañar demasiado. Me parece que es una pala que tiene una buena salida de bola. Y luego cuando subimos la intensidad de golpeo, para mí es quizás donde nos vienen un poquito más los problemas en la zona de defensa. Es una pala que para mí mezcla los dos tipos de palas que solemos ver, que es la de tacto seco, donde tenemos que empujar bastante más la bola para que salga, y las palas con gomas más reactivas, que son algo más rebotonas. Para mí esta es un poco mezcla de las dos, porque al final tenemos ese tacto seco que nos da buena sensación de control, pero vamos a notar que en el juego rápido la goma sale más que otras palas que tienen este tacto y nos va a ayudar más a conseguir velocidad de bola. Entonces, lo que vamos a notar es que en ese ritmo rápido sentimos muy bien la pelota al impactar, pero en cuanto damos algo de fuerza, para mí puede llegar a descontrolar un poco, ya que al final en cuanto aplicamos algo de fuerza notamos que la bola sale más disparada que con otras opciones de este tacto y podemos perder algo de control en esta zona. Así que voy a dejaros con un vídeo de la zona de defensa para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de víbora y bandeja. Aquí la verdad es que la pala en general me ha gustado cómo se comporta. Con este puño de 13 centímetros y el balance de 26,5 centímetros nos permite acelerar muy bien por arriba, pero también con este peso bajo vamos a notar que no es una pala que se nos vaya a hacer muy física, no nos cansa mucho el brazo, así que tenemos un poco de las dos partes. En cuanto al punto dulce, aquí la verdad es que lo he notado bastante bien en general. Muy rara vez he golpeado fuera de esa zona de punto dulce y me ha dado la sensación de que la pala sale menos. Me ha pasado en muy poquitas ocasiones, así que lo he notado mejor que en otras palas. Y luego las sensaciones que me ha dado la pala es que a un ritmo medio bajo, como he comentado antes, no es una pala que te pida alargar demasiado, acompañar mucho el golpe para que la bola salga profunda. La salida de bola es buena, así que no nos va a pedir mucho la pala en este ritmo. Además, con este tacto seco, la sensación de control para mí es bastante buena, dirigimos muy bien la bola donde queremos. Y en ese ritmo más alto vamos a notar que es una pala que nos permite ser bastante ofensivos si queremos. Al final, en ese ritmo más alto es donde vamos a notar que la goma rebota un poquito más, que nos va a ayudar a ganar velocidad de bola, siempre y cuando no juguemos tan plano, que ahí es donde vamos a notar que quizás sí que absorbe algo más el golpe, pero en víbora y bandeja la bola, si queremos, nos va a correr bastante. Eso sí, cuando vamos a jugar bastante fuerte, cuando queremos apretar mucho, aquí yo recomiendo que tiremos bien el gesto hacia abajo, ya que podemos notar que muchas veces el rebote es algo más alto de lo que esperamos y esto hace que la bola nos salga algo flotada, se nos vaya fácilmente al cristal. Así que yo diría que en ese ritmo medio alto la pala ya se comporta bastante bien sin hacer tanta fuerza y la bola ya sale muy rápida, pero cuando queremos jugar bastante fuerte sí que nos vemos en la obligación de tirar hacia abajo el gesto, porque si no la bola a veces sale muy disparada y la mandamos al cristal fácilmente. Así que os voy a dejar con un vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea. Aquí en el apartado de manejabilidad, una pala que yo pondría con un manejo estándar, como he comentado antes. No me parece las más manejables que he probado, pero tampoco creo que se maneje mal y nos haga llegar tarde a los choques de voleas, cambios de dirección. Para mí el manejo es muy estándar. En cuanto al punto dulce, aquí en la zona de volea se siente muy bien. Muy rara vez vamos a golpear fuera del punto dulce y nos va a dar la sensación de que la bola sale menos, así que en ese aspecto mejor que en otras zonas de pista. Y luego a un ritmo medio bajo vamos a notar que es una pala con mucho control, este tacto seco, con poquito gesto que hagamos ya la bola sale profunda, sale bien. Me ha gustado mucho cómo se comporta en este ritmo medio. Y luego en este ritmo más alto vamos a notar que es una pala que nos permite ser bastante ofensivos, como he dicho antes nos va a ayudar más en ese ritmo rápido, pero quizás a mí me ha gustado más cuando jugamos esa volea de meter más peso, una volea más cortada, no tan plana, ya que al final cuando jugamos más plano en algún chancletazo sí que noto que ahí quizás la pala pierde un poco, absorbe algo el golpe y ya no tenemos esa ayuda que nos da la goma en el ritmo rápido. Cuando jugaba esa bola más cortada, con algo más de peso, para mí se comportaba mucho mejor la pala, te daba esa seguridad de poder jugar más fuerte sin miedo a que rebotara demasiado. Además, con este balance de 26,5 centímetros vamos a notar que la pala nos va a ayudar a que tiremos el gesto un poquito hacia abajo, nos va a ayudar a meter peso a la bola. Y aquí en la volea en general, desde el primer momento, la verdad es que las sensaciones me han parecido bastante buenas. Lo único, como digo, quizás yo noto que pierde un poquito más cuando jugamos esa bola más plana, más de potencia, ya que ahí es donde podemos notar que absorbe un poquito más el golpe. Cuando defendía alguna bola más fuerte, algún bloqueo, únicamente poniendo la pala, la salida de bola me parecía buena, no necesitaba acompañar para que la bola saliese profunda y no dejaba bolas muy cortas únicamente poniéndola, así que en ese sentido bastante bien también. Así que voy a dejaros con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona del remate.
Llegamos a la zona del remate. Esta pala con este mango y este balance nos permite hacer algo más de efecto palanca, pero al final con este peso bajo vamos a notar que eso la perjudica un poco y no nos da tanto como quizás esperamos de ella, sobre todo en el remate plano. Ahí es donde he notado que quizás a la pala le falta un poquito más, se nos queda algo metido la bola en la cara de la pala y no termina de salir tanto como quizás esperamos en alguna situación. Ahora bien, en el remate por 3 sí que siento que la pala se comporta algo mejor. Al final, con este rebote que nos genera la goma en el ritmo rápido, cuando no aplastamos tanto la cara de la pala, nos va a ayudar a que la bola suba un poquito más. Y las sensaciones en el remate por 3 sí que han sido algo mejores. Al final la unidad que yo tengo es de un peso bastante bajo, entonces eso también me perjudica un poco a la hora de buscar potencia. Si os vais a un peso más alto sí que la notaréis algo mejor aquí. Entonces las sensaciones generales que he tenido en el remate es que es una pala que con este peso bajo me permite acelerar muy bien por arriba, hago rápido el gesto, que en el remate plano la cuesta un poquito más, ahí es donde más noto que la pala absorbe el golpe, y luego en el remate por 3 sí que noto que esa ayuda que tenía en las otras zonas de pista está ahí y la goma me ayuda a que la bola suba un poquito más. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio actual de 230 euros y que si no recuerdo mal únicamente hay 100 unidades y todas vienen numeradas. Para mí es una opción bastante polivalente en dureza media, me gusta que es como si mezcláramos dos estilos de palas distintos, el de tacto seco que nos pide acompañar más la bola pero nos aporta muy buen control, y las palas que tienen una goma más reactiva que nos ofrecen un mayor efecto rebote. Para mí esta es un poco mezcla, ya que al final tenemos ese tacto seco pero que en el ritmo rápido la pala sale más de lo que esperamos, entonces nos va a ayudar un poquito en ese ritmo rápido a ganar velocidad de bola. También siento que este rebote que nos da en ese ritmo más rápido a veces no lo esperamos tanto y esto puede hacer que en alguna situación perdamos un poco de control, pero creo que en general es una opción que se puede adaptar a muchos niveles de jugadores, desde un nivel un poquito más bajo a un nivel medio, medio alto. Ahora bien, si eres un jugador que está buscando tener una pala con mucha potencia, para mí quizás no es la mejor opción. También es verdad que yo la que he probado tiene un peso bastante bajo, pero como normalmente suelen venir en los 355 más o menos, no es una opción que quizás yo te recomendaría para buscar mucha potencia. Yo la recomendaría más para aquel jugador que busque una opción de peso bajo pero que le permita ser ofensivo en pista, que le aporte muy buen control, sobre todo en ese ritmo medio, medio bajo, que le guste más manejar el juego, digamos, pero que cuando tiene que tirar alguna bola un poquito más ofensiva la pala también responda bien. Y luego en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con ella, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Me ha gustado que al final con este balance, este mango me permite acelerar muy bien por arriba, hacer rápido el gesto. En cuanto al punto dulce la he notado bastante bien aquí. El único aspecto que quizás he visto un poco peor es que en ese ritmo rápido me he tenido que acostumbrar al rebote que nos daba la goma y tirar bien el gesto hacia abajo, pero cuando te acostumbras a ello yo creo que es una pala que te permite ser bastante ofensivo. Además me ha dado un muy buen control con este tacto seco, así que la primera zona de pista que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. La segunda zona de pista donde más me ha gustado yo diría que ha sido la volea. Aquí me ha pasado un poco lo mismo, siento que aquí la pala me permite ser ofensivo, este balance me ayuda a meterle peso a la bola, la siento bien en ese ritmo más bajo, en ese ritmo un poquito más alto. Quizás no lo pongo más arriba por el tema del manejo, que aquí en la volea sí que en alguna situación lo puedes notar un poco más este balance, y por eso la segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. No creo que sea una pala que se haga muy complicada para defender, al final con este peso más bajo yo sí que la he sentido algo mejor de manejo por ello. Es una pala que sobre todo aquí nos va a aportar mucho control. Quizás yo he notado que cuando queremos jugar alguna bola más firme sí que descontrola más que en otras zonas de pista, y por ello es una de las cosas por las que voy a poner aquí la zona de defensa. Y por último la cuarta zona, la zona del remate. Es una pala que en el remate por 3 sí que me ha parecido que se comporta bien, pero en el remate plano al final con este peso de 350 gramos yo noto que la falta un poquito más en comparación a otras palas de dureza media. Aquí noto que me absorbe algo más el golpe y por ello la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Así que nada, espero que os haya gustado esta review de la Seiko One Edition. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.